Señor, gracias por la oportunidad que nos das de estar cerca de ti, Dios. Hoy venimos a exaltarte y a declarar que solo tú, Señor, eres digno de ser exaltado. Hoy nos unimos, Dios, a esas millones de personas en este mundo que te adoran. Y hoy reconocemos, Dios, que sin ti no somos nada. Que tú eres magnífico, que tú eres incomparable, que tú eres todopoderoso, Jesús. Y hoy queremos darte a ti la gloria y la honra en este momento. Y decir que no hay nadie más grande que tú. Levanta tus manos y vamos a adorarle. Exaltamos, Dios. Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder. Por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Dile: mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cesé de adorar. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sea al Rey. Montes caerán y el mar
siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das, incomparables, incomparables promesas me das, Señor. Te adoramos, Dios. Hoy unimos nuestras voces a los ángeles. Toda la creación te adora, Jesús. Levántale tus manos y vamos todos juntos a entonar ese coro que dice: cante al Señor. Canta al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré, incomparables promesas me das, incomparables promesas me das. Una vez más, incomparables, incomparables promesas me das, Señor. Gracias. Todo lo puedes, confío en ti, pues eres fiel, Dios, tú obrarás, aun si no veo, sé que estás conmigo, te agradezco con todo lo que soy. Puedo oír tu voz cantando sobre mí, soy libre en ti. Siento tu poder limpiando mi ser, soy libre en ti. Eres quien salva, temeré, pues tú me sostienes con tu gran poder. Eres mi victoria, en ti todo es bueno y por siempre te cantaré. Puedo oír tu voz cantando sobre mí, soy libre en ti. Siento tu poder limpiando mi ser, soy libre en ti. Puedo oír tu voz, puedo oír tu voz cantando sobre mí, soy libre en ti. Siento tu poder limpiando mi ser,
soy libre en ti. En el trono está, tienes el control, reinando estás, poderoso Rey, poderoso Rey, te exaltaré y te adoraré. Un camino hará, poderoso Rey, poderoso Rey. Puedo oír tu voz cantando sobre mí, soy libre en ti. Y le siento tu poder, siento tu poder limpiando mi ser, soy libre en ti. Señor, gracias Padre, porque tú estás con nosotros, porque hoy podemos escuchar tu voz que nos dice que somos amados. Hoy podemos escuchar tu voz que nos dice que tú estás a nuestro lado. Hoy escuchamos tu voz que nos dice que no importa lo que el mundo esté viviendo, Jesús, tú estás ahí a nuestro lado, tú peleas nuestras batallas. Y hoy te adoramos, y hoy soltamos nuestra carga que es pesada, Señor, y tomamos tu yugo, Señor, que es liviano. Y hoy nos despojamos de todo afán, de toda ansiedad, de todo estrés, Señor. En el nombre de Jesús, Dios está llevándose toda carga en este momento, está trayendo sanidad a cada corazón. Aleluya, Señor, gracias. Puedo oír tu voz cantando sobre mí, soy libre en ti. Siento tu poder limpiando mi ser, soy libre en ti. Puedo oír tu voz, puedo oír tu voz cantando sobre mí, soy libre en ti. Siento tu poder limpiando mi ser, soy libre en ti. En el trono estás, tienes el control, reinando estás, poderoso Rey, poderoso Rey, te exaltaré y te adoraré. Un camino hará, poderoso Rey, poderoso Rey. Señor, gracias porque estás con nosotros, Padre, porque tú abres camino donde no lo hay. Señor, gracias. Gracias, Jesús. Y recibimos tu paz. Levanta tus manos y mientras el piano suena, dile: Señor, lléname de paz. Lléname de paz. Señor, te entrego todo afán, toda ansiedad.
todo temor. En el nombre de Jesús, y hoy decido descansar en ti, Señor, porque tú estás en el trono y tú eres soberano. Amén y amén. Hola, bienvenido a esta nueva familia. Recuerda, esta es tu iglesia. Queremos conocerte más. Comunícate a los números que aparecen en pantalla. Esta es tu nueva familia, la cosecha del Señor. Somos la cosecha del Señor. Buenos días, iglesia. Dios les bendiga. Bueno, antes que todo, queremos darle un saludito a todos los que se conectan por primera vez, aquellos que hoy decidieron conectarse con la cosecha del Señor, porque sabemos que hay muchas transmisiones hoy en día, pero hoy tomaron la decisión de conectarse con nosotros. Dios les bendiga, son bienvenidos, les amamos grandemente. Quiero informarles también que el 6 de junio, prepárense, porque vamos para la presencialidad. Ya no más virtualidad, ya no más casa, ya no más pico, ni pala, ni nada de eso. Ni pico y placa, no, nada. Vamos para la iglesia. Así que preparémonos todos con la familia, los niños, todos vamos a ir a la iglesia. Así el próximo 6 de junio, 9 a.m., 11:15 a.m., son las 2 reuniones que tenemos, no falten. Así que, no siendo más, quiero pedirles ahí que donde están, me acompañen haciendo una pequeña oración y dándole gracias a Dios por este tiempo. Padre, hoy te damos gracias, bendecimos, Señor, los hogares, las familias, las personas que hoy están conectadas, te damos gracias por cada uno de ellos, Señor. Y te pedimos que hoy tú nos hables por medio de tu palabra, que tú nos enseñes, Señor, qué hacer cada día, Señor, cómo reactivarnos cada vez que estamos mal, Señor. Hoy te pedimos que seas tú hablando en nuestros corazones, transformando nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hoy comenzamos una serie que el tema en sí en general es la familia. Y hoy yo tuve el privilegio de comenzar esta serie y en medio del pensar, bueno, ¿y qué digo acerca de la familia? ¿Qué vamos a hablar acerca de la familia, Dios? ¿Qué quieres tú que hables acerca de la familia? Y la prédica de hoy se llama Primero lo Primero. Así que quiero pedirles que me acompañen al libro de Ageo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Entonces el Señor envió el siguiente mensaje por medio del profeta Ageo. ¿Por qué viven ustedes en casas lujosas mientras mi casa permanece en ruinas? Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Han sembrado mucho pero cosechado poco. Comen pero no quedan satisfechos. Beben, pero aún tienen sed. Se abrigan, pero aún tienen frío. Sus salarios desaparecen, como si los echaran en bolsillos llenos de agujeros. Esto es lo que dice el Señor de los ejércitos celestiales. Miren lo que les está pasando. Vayan ahora a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Entonces me complaceré en ella y me sentiré honrado, dice el Señor. Esperaban cosechas abundantes, pero fueron pobres, y cuando trajeron la cosecha a su casa, yo la hice desaparecer con un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Mientras ustedes se ocupaban de construir sus elegantes casas, es por causa de ustedes que los cielos retienen el rocío y la tierra no produce cosechas. Yo mandé la sequía sobre sus campos y colinas, una sequía que destruirá el grano, el vino nuevo,
el aceite de oliva y las demás cosechas, una sequía que hará que ustedes y sus animales pasen hambre y arruinará todo aquello por lo que tanto han trabajado. Aquí el profeta Ageo empieza a hablarle al pueblo y les hace una exhortación y les dice: tengan cuidado, porque ustedes se han dedicado a construir sus casas y han dejado a un lado la mía. Y muchas veces cuando vamos a hablar de familia, de hogar, nos pasa eso, que nosotros como familia muchas veces nos centramos en solo construir nuestro propio yo, nuestro ego, lo que nos gusta, y dejamos a un lado lo que realmente le gusta a Dios. Y aunque el pasaje que estamos leyendo pues está hablando de un altar físico, de un templo físico, en este momento pues no estamos en un templo físico como tal, porque estamos por la virtualidad, porque con el tema de la pandemia y todo esto, el templo físico se ha ido a un lado. Y realmente Dios lo que hace referencia es al templo de nuestro corazón. Acuérdense que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y entonces el Señor dice que nos preocupamos solo por nuestro bienestar, y ese templo de Dios está completamente destruido, y que esto ha traído ruina, maldición, escasez, enfermedad, que el salario se va en saco roto. Es como si uno gana algo y lo mete en el bolsillo y el bolsillo está roto y siguen derecho los billetes y se desaparecen, y uno dice: pero ¿en qué momento se perdieron? ¿En qué momento, si yo los acabé de depositar en el bolsillo? Y entonces en medio de esto, el Señor me llevaba a que para poder hablar de familia, lo más importante es el altar. Es el altar que realmente nosotros hemos descuidado. Y digo nosotros porque esto tiene que arrancar de la cabeza, tiene que arrancar de los padres. Nosotros los padres hemos descuidado el altar en nuestros hogares, en nuestras familias, con nuestra pareja, con nuestros hijos. Y hoy quiero hablarles un poco acerca de este altar, de lo que hace un altar, de cómo se puede destruir un altar y cómo se puede restaurar un altar. Y lo primero es saber qué es un altar. Pues un altar es un montículo de piedras o una montañita de piedra en la que se ofrecían sacrificios a Dios, y que por lo general Dios se manifestaba en un altar. Cada vez que el pueblo hacía un altar y ofrecía algo a Dios, Dios se manifestaba. Casi siempre se manifestaba por medio del fuego. Podemos ver cuando cesó el diluvio que Noé hizo un altar a Dios, y después de que él hace el altar a Dios, Dios bendice a sus hijos. En la Biblia también está cuando Abraham tenía que ofrecer a Isaac. Él hizo un altar para ofrecer a su hijo. También vemos a Jacob, a Josué. Josué cuando estaba peleando con la tierra de Ai, que ¡pum!, perdieron. Después de que Dios les muestra que fue por culpa del anatema, ¿qué pasa? Él ofrece un altar a Dios en agradecimiento porque Dios les había dado la victoria. Jacob ofrece un altar a Dios después de que pelea con el ángel, después de que batalla con él y sale victorioso y ofrece un altar a Dios. Y si lo traemos al contexto actual, ¿qué sería un altar? ¿Cuál sería nuestro altar hoy en día? Pues nuestro altar es muy sencillo. Es el tiempo que le dedicamos a Dios. Es el tiempo que dedicamos a estar con Dios. Es el tiempo que dedicamos a leer su palabra. Y cuando les hablo de tiempo, no estoy haciendo referencia a la cantidad de minutos, sino muchas veces es la calidad de tiempo o de entrega que tú estás dando en esos momentos. No sé si a ustedes les ha pasado que uno muchas veces, en medio de las oraciones cortas que hablaba el pastor Juan hace 8 días, uno muchas veces entra al altar
volando. Si entra, porque a veces uno ni entra. Y entonces, en medio de esto, cuando uno está mirando el tiempo, está mirando la intención del corazón, no la cantidad de minutos que tú te puedes encerrar en un cuarto a orar, porque a mí me pasaba muchas veces que me metía a orar y terminaba quedándome dormido. Y después de que salía, bajan, uy, mi papá duró 2 horas orando, 3 horas. Y pues realmente uno terminó orando un tiempo y el resto pues le cogió el sueño. Me pasaba que a veces estaba leyendo la palabra y pum, me quedaba dormido. Y entonces pues claro, los otros dijeron, no, mi papá está reconsagrado, está mejor dicho, metido con Dios. Él salía ahí volando. Y no, era que se había quedado dormido. Entonces, ¿a qué voy con esto? Muchas veces no hay mucho espacio en, en algún lugar, en el trabajo o algo, pero el tiempo que tú le das, la calidad de tiempo que tú le das va a decir mucho. La intención que hay en tu corazón va a decir mucho. El altar hoy en día también, ¿cuál es? La lectura de la palabra. Tú te puedes leer 1, 2, 3, 5, 20 capítulos o todo un libro en un día. Pero ¿qué sacas con leerte todo un libro si no entendiste nada, si no te quedó nada? Es preferible que leas así sea 5 versículos, pero que los medites en el día y noche. Que cuando vayas al trabajo, en la buseta, en el carro, en la cicla, vayas meditando en esa palabra, en algo que Dios te dijo. Y ahí, en ese momento, la palabra viene a tu corazón y ahí es cuando Dios te empieza a hablar. El altar actual es la búsqueda de la presencia, si realmente cuando yo voy a orar voy a pedir solo por algo o realmente el deseo que hay en mi corazón es encontrarme con la presencia de Dios. Realmente el deseo que yo tengo cuando voy a orar es encontrarme con Él, es hacer que Él, así como en la antigüedad se manifestaba por medio del fuego y consumía la ofrenda, es pedirle, oye Dios, yo quiero que tú te manifiestes cada vez que yo voy al altar, que yo voy a estar contigo. Eso hace la diferencia en un altar. Y quiero que vayamos al libro de Mateo, Mateo 6:6. Dice, mas tú, no dice más el vecino, sino dice, mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Mas tú cuando ores, nos está dando una instrucción personal, no es más cuando tu esposa ore, más cuando tus hijos oren, más cuando tu esposo ore, más cuando tu papá ore, más cuando tus suegros oren, no, más tú. Es algo personal. Por eso Dios dice, más tú cuando ores, es una orden que nos da Él directamente a cada uno. Y entonces dice que cuando nosotros estamos ahí en medio de eso, ahí empezamos a edificar el altar. Y muchas veces ese altar se destruye. Y la Biblia nos relata un acontecimiento que está en Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 30, si no estoy mal, que habla cuando el profeta Elías se encuentra con los profetas del rey Acab. Y este profeta, después de un tiempo que llevaba sin llover en la tierra, deciden hacer un encuentro delante de todo el pueblo y decir, bueno, vamos a ofrecer sacrificio a Dios y el Dios que responda con fuego, ese va a ser Dios. Y entonces dice la palabra que los profetas de Acab estaban ahí haciendo sus danzas y todas sus cosas y duraron mucho tiempo, dele, y que al final Elías hasta se les burlaba. Y el profeta y nunca les contestó el Dios de la lluvia, porque en esa época no había agua. Entonces, en el momento en el que le tocaba a Elías, quiero que me acompañen a Primera de Reyes 18, 30. Dice así, entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor.
mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. Otra versión dice que estaba arruinado. ¿Y qué puede arruinar tu altar? ¿Qué puede arruinar ese altar con Dios? ¿Qué es lo que puede arruinarlo? Hay varias cosas. Puede ser una enfermedad, puede ser un conflicto en el hogar, una pelea con la pareja, puede ser hoy en día con todo esto del COVID, puede ser el COVID, o de pronto con todo esto que vimos esta semana y la semana pasada del paro, de las marchas y todo esto. Esto puede ser también al mismo tiempo algo que pueda arruinar el altar. ¿Por qué? Porque de pronto en la empresa dijeron, bueno, no, pues con esto del paro, con esto de las marchas, nos tocó recortar personal y de pronto alguno de nosotros cayó ahí en ese recorte y ahí se fue. Todo este tipo de cosas pueden hacer que el altar se derrumbe. Y cuando el altar se derrumba, se empieza a perder el foco, empieza a traer turbación, empieza a traer inseguridad, porque ya no sabes qué vas a hacer. Y esa era la circunstancia que había en el pueblo en esa época. Dice que desde el rey hasta el último en el pueblo, todos estaban completamente desorientados, desubicados, no sabían para dónde coger. Y así hay muchos hoy en día. Eso ven, bueno, que es que hay manifestación, que hay esto, y ahora, ¿yo qué voy a hacer? ¿Para dónde me voy? No, pero si sube el uno, si sube el otro, si hacen, si no hacen, si la reforma, si no reforma, si reforma, mejor dicho. Y la gente está desubicada y no sabe para dónde coger, no sabe para dónde ir, porque cuando el altar está arruinado, se desubica el pueblo. Se desubica la cabeza. Y entonces vemos cómo había un altar, pero ese altar estaba destruido. Y muchas veces ese altar se destruye también por conflictos internos que tenemos nosotros con el pecado, con un pecado con el que hemos estado batallando. Y ese es el que no me deja orar. O es el que no me deja buscar a Dios, o es el que no me deja realmente tener ese tiempo con Él día a día. Y entonces, ¿por qué se destruye un altar? ¿Saben por qué? Por falta de mantenimiento, por falta de continuidad. Es como si tú hoy en día te compras un carro de alta gama, el mejor que puede estar hoy en día, la mejor marca, y te lo compraste y lo empezaste a usar. Y no, el carro es una barraquera, una machera, eso me lleva aquí, me lleva allá, no le suena nada, tiene potencia, de todo. Pero al pasar los días, al pasar el tiempo, si tú no le haces mantenimiento del carro, lo más probable, lo primero es que el motor se dañe. ¿Por qué? Porque no se le cambió el aceite. Si tú no le cambias los frenos o lo que sea, se va a dañar. Y era el mejor carro, era el mejor, el más costoso, el más fino, el mejor. Pero por falta de mantenimiento se dañó. Y hay muchos que están hoy ahí conectados y saben que de pronto su altar en algún momento fue el mejor. Saben que el altar en algún tiempo era lo máximo, era lo mejor que les podía haber pasado. Ese tiempo en el que estábamos orando en intimidad con Dios era lo mejor. Pero por falta de esa continuidad, de ese mantenimiento, el altar se empezó a arruinar. El altar se empezó a quebrar. Se empezó a destruir. Y eso es como cuando uno mira, está en un paseo y dicen, ay, miren, estas son las ruinas de, no sé, del castillo de San Felipe, se me acabó de ocurrir. Estas son las ruinas de tal cosa. Y uno ve, y si ustedes comparan la imagen cuando fue creado y la imagen después,
cuando está completamente arruinado, no es ni la sombra. Es una imagen ahí chiquitica, algo ahí, pero no es lo mismo, no vuelve a ser lo mismo. Y así hay muchos que hoy me están escuchando, que sienten que su corazón, que sienten que su altar, que su oración está completamente destruida, está completamente arruinada. Y normalmente cuando uno está así, uno siente que la oración no pasa del techo. Uno siente que ni siquiera necesita dirigirse a Dios. ¿Y es por qué? Porque el altar está destruido. Porque el altar en algún momento lo dejamos arruinar. Dejamos que el trabajo, dejamos que los conflictos, dejamos que la enfermedad, dejamos que la pandemia, dejamos que el paro y que todo lo que nos rodea lo destruyera. Y hoy en día nos sentimos completamente desorientados, desubicados. ¿Y qué consecuencias tiene cuando el altar se arruina? Miremos Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 17. Dice: Cuando Acab vio a Elías, exclamó: ¿Así que realmente eres tú, el alborotador de Israel? Yo no le he causado ningún problema a Israel, respondió Elías. Tú y tu familia son los alborotadores, porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor, y en cambio han rendido culto a las imágenes de Baal. Ahora convoca a todo Israel para que se reúna conmigo en el monte Carmelo, junto con los 450 profetas de Baal y 400 profetas de Acera, a quienes Jezabel mantiene. Entonces Acab convocó a todos los israelitas y a los profetas al monte Carmelo. Elías se paró frente a ellos y dijo: ¿Hasta cuándo seguirán indecisos, titubeando entre dos opiniones? Si el Señor es Dios, síganlo, pero si Baal es verdadero Dios, entonces síganlo a él. Sin embargo, la gente se mantenía en absoluto silencio. ¿Qué causó que el altar estuviera arruinado? O sea, el altar estaba arruinado y como consecuencia de que el altar estaba arruinado, ¿qué pasó? Dice que el pueblo, aún desde el mismo rey, se empezaron a ir tras otros dioses. O sea, empezaron a generar otros altares. Empezaron a hacer altares de otros dioses. Y muchas veces nos pasa así. Dejamos que nuestro altar con Dios se destruya, quede arruinado y empezamos a generar o a crear altares de los demás. Y de pronto un altar que ha creado otro es el dinero, el trabajo, el lujo, de pronto el deporte. Puede ser un altar, puede ser algo que ya tú empiezas a meterte tanto en eso que lo dejas a un lado. Y así lo que pasa es que empieza a traer destrucción. Y lo que me llama la atención es cómo el profeta Elías le contesta. Dice: yo no he causado ningún problema a Israel. Versículo 18. Respondió Elías: tú y tu familia son los alborotadores porque se negaron a obedecer los mandatos del Señor. ¿Qué le está diciendo a Elías? Dice, lo primero que le dice es: tú, Acab, tú, la cabeza, tú te negaste. Y como tú te negaste, ahora tu familia también se negó. Y eso pasa cuando nosotros dejamos que el altar se destruya. Y después estamos diciendo: pero ¿por qué mi hijo es tan rebelde? ¿Pero por qué este chino no hace caso? ¿Pero por qué este chino se porta mal? ¿Por qué? Porque tú como papá tomaste la decisión en algún momento de alejarte,
de dejar que ese altar se derrumbara, se arruinara, y empezaste a crear otro tipo de altares que como consecuencia traen la destrucción para toda tu familia. Hoy en día, un altar que ha subido mucho o que la gente ha creado es en esta época de virtualidad, que la gente ya no quiere ir a la presencialidad, la gente ya no quiere congregarse, sino dice, no, pues como la prédica la montan, pues yo la puedo ver en cualquier momento. Y entonces, antes íbamos a la iglesia juiciositos, todos los domingos en la mañana nos íbamos directo para la iglesia, no había otro plan, no, era para la iglesia. Pero ahora, como con todo esto de la virtualidad, ya me brindan una comodidad, entonces digo, no, pues vamos a ir en familia a tal lado, nos vamos a ir de paseo, o vamos a ir a hacer deporte, o me quiero quedar en la casa dormido, o me quiero quedar haciendo pereza viendo una película, cualquier cosa. Y nos inventamos cualquier pretexto para no ir a la iglesia, para no asistir, para no reunirnos. Y eso es un altar que tú has estado levantando, que te está generando ¿qué? Una comodidad. Y el altar a Dios, donde cuando tú llegabas a la iglesia, levantabas las manos, adorabas a Dios, eso era algo completamente distinto. Miren, y algo que a mí me pasa es que, pues, aunque me conecto virtualmente al culto, para mí no es lo mismo. Porque hay distracción, porque están los niños pasando para un lado, para el otro. Hay una comodidad y digo, no, Dios, esto no es lo mismo. Realmente cuando tú dices, no dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre, es por algo. Es porque cuando tú te congregas, la presencia de Dios está ahí. Tú te conectas con Dios. Dios te quebranta, Dios te ministra, Dios te habla. ¿Por qué? Porque todos tus sentidos están completamente centrados en lo que el pastor está hablando o el predicador esté diciendo. Cuando tú estás adorando a Dios, todo tu ser está completamente conectado en adoración a Dios. Mientras que muchas veces lo tomamos, no, pues voy en el carro y coloco la prédica. Y no, pues nos vamos para tal lado. Vamos de paseo y ahí conectamos la prédica y la vamos escuchando. Y escuchamos como si fuera una conferencia más y ya. Pero no le damos la importancia que realmente se merece. Y entonces el Señor hace algo especial aquí en esto. Elías fue el único que tomó la decisión, la determinación de restaurar el altar. Nadie más, porque dice que todo el pueblo se quedó ahí callado mirando, pero él fue el único que tomó la determinación de decir, ok, voy a restaurar el altar. Y así nos pasa a muchos. Algunos decimos, nos quedamos solo pensando y diciendo, sí, yo debería restaurar el altar, yo debería hacerlo. Pero muchas veces solo se queda en el pensamiento o en una intención. Pero cuando vamos a pasar al acto, no lo hacemos. Solo nos quedamos ahí en eso y decimos, bueno, sí, tengo que restaurarlo. Y de pronto después de este mensaje muchos dirán, oiga, sí, yo tengo que restaurar mi altar porque está destruido, porque está caído, porque está perdido, porque hace mucho tiempo no oro, porque hace mucho tiempo no leo la palabra, porque hasta se me olvidaron los libros de la Biblia, yo qué sé. Y de pronto muchos van a decir, sí, tengo que restaurar el altar. Y solo se va a quedar en intención. Si al terminar este mensaje tú no tomas la determinación de hacerlo. Elías fue un hombre de determinación. Fue un hombre que visualizó, que tenía claro esto que dice Mateo 6:33. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Elías era un hombre que tenía claro algo. Y era que si le daba el tiempo a Dios, Dios se encargaba del resto. Era un hombre que tenía claro que se podía enfrentar con toda una nación y con un rey y con cientos de profetas, pero él sabía que si le daba a Dios el primer lugar, Dios iba a hacer el resto. Y entonces
él toma una determinación y dice, ok, voy a restaurar el altar. ¿Y qué se necesita para poder restaurar el altar? Miren, yo trabajo haciendo muebles, cocinas y closet y eso. O sea, pues no es que esté trabajando como tal en eso ahorita, pero lo sé hacer. Y muchas veces me dicen, oiga, necesito que me cotice una cocina. Y yo, bueno, voy a ir a cotizar. Y resulta que el cliente me dice, pues vea, esta es la cocina que yo tengo. Dígame, ¿qué se puede hacer para maquillarla, para arreglarla? Cuando me dicen eso, yo entro y me digo, uy, no, qué chicharrón. ¿Por qué les digo esto? Porque para mí es más rápido y es muchísimo mejor fabricar una cocina desde ceros, nueva, que mejor dicho, que tratar de salvar algunas piezas de alguna cocina y meterle partes nuevas. Eso es un complique. Es dificilísimo. Y si por decir, haciendo una cocina me gastó, voy a poner un ejemplo, 1 hora, arreglando una que ya estaba hecha y sacándole parte, restaurándola, me va a gastar por ahí 10 horas. Me va a gastar 10 veces más de lo que si le hubiera hecho nueva. ¿Por qué? Porque cuando tú vas a restaurar algo, requiere tiempo, requiere dedicación, requiere esfuerzo. Y eso era lo que estaba haciendo Elías. Él no hizo un altar nuevo. Él fácilmente dijo, no, pues va a hacer un altar nuevo ya. No. Él llegó y dijo, voy a restaurar el altar de Dios que está destruido. Voy a restaurarlo. Voy a restaurar este altar que está quebrado. Es como cuando tú llevas el carro a que lo restauren. No es lo mismo. Y para que quede el carro igual, tiene que ser alguien muy bueno. Tiene que ser alguien muy dedicado. Alguien que realmente se ha esforzado para que las cosas vuelvan y queden igual o mejor que como estaban. A mí me gusta ver en Discovery Turbo esos programas cuando cogen esos carros viejos que están todos vueltos, nada, que uno dice, eso es pura chatarra. Y los empiezan a restaurar. Y esos carros quedan otra vez mejor que nuevos. Y van y los subastan y valen mucho más. Eso mismo pasa cuando tú tomas la determinación de restaurar el altar que estaba destruido. Y cuando tú vas a restaurar el altar, tienes que fijarte en algo, tienes que tener visión, tienes que visualizar hacia dónde tú quieres que se proyecte el altar. ¿Cómo quieres que sea el altar? Un ejemplo, yo voy a restaurar mi altar, entonces digo, ok, Señor, me visualizo orando todos los días a tal hora. Todos los días voy a estar orando a tal hora, sea 5, 6, 7, 8, 9, 10. Algunos lo hacen en la mañana, otros lo hacen en la noche. Que lo ideal sería que se hiciera en la mañana, porque tú le estás entregando lo primero del día a Dios. Pero entonces lo importante es que tú empieces a restaurar el altar. Y no te vas a mandar ahorita como un loco a decir, uy, no, sí, listo, me visualizo, Señor, orando 10 horas en el día. De 5 de la mañana a 5 y 10, 15, a 3 de la tarde. Entonces, me visualizo. No, es preferible que usted diga, Señor, me visualizo orando 10 minutos. No necesita más. Pero empiece, pero hágalo. Pero sea constante. Haga ese mantenimiento que le hablaba del carro al principio. Hágalo. Tome esa determinación de hacerlo. Alguien decía que la cantidad de tiempo que tú dedicas a algo es al mismo tiempo lo importante que es para ti. Y de pronto estarán diciendo, pero se está contradiciendo, ¿cómo va a decir que ore 10 minutos y después dice que el tiempo que le dediques es lo más importante? Pero es que tú venías de no hacer nada, venías de cero. Entonces, 10 minutos ya es ganancia. Y cuando tú empiezas por algo básico,
tú te das cuenta, es como cuando uno está adelgazando. Miren que a nosotros nos pasaba que nos dio por montar bici. Y al principio, no, íbamos a subir un puente y casi que ni podíamos. Y entonces y uno va de a poquitos y uno se va dando cuenta cómo el cuerpo se va ejercitando y va cambiando. Y antes, lo que al principio nos costaba trabajo subir, ahora lo subimos fácil. Y cada vez la meta va siendo más alta, más alta, más alta. Pero de primerazo no le mandamos yo qué sé, al Alto de Letras, que son 80 kilómetros subiendo. No, de primerazo no le mandamos como a uno que es como 1 kilómetro. Y ahí poco a poco lo vamos haciendo. Y ya hoy en día uno dice, uy, no, ya subí 15, 17, 20. Pero poco a poco se va haciendo. No pretendas de la noche a la mañana subir porque no lo vas a hacer. Y entonces el Señor llega y le dice a Elías, restaura. ¿Y él qué hace? Restaura el altar que estaba destruido. Y algo que me llama la atención es que la palabra dice que el altar ¿de quién era? El altar es de Dios. Primera de Reyes 18:30. Dice, entonces Elías llamó a la gente, vengan acá. Así que todos se juntaron a su alrededor mientras él reparaba el altar del Señor que estaba derrumbado. ¿De quién era el altar? De Dios. Y uno dice, tan chistoso, yo pensé que el altar era de otro. Pero no, el altar era de Dios. Y muchas veces, ¿qué quiere decir que el altar sea de Dios? Que es el tiempo que le quitamos a Dios. Cuando el altar está destruido, quiere decir el tiempo que le quitamos a Dios para que comparta con nosotros. No sé si tú sabías, pero Dios se muere de ganas por compartir contigo y conmigo. Dios se muere de ganas por compartir con nosotros, porque somos su máxima creación, porque somos su tesoro precioso. Hay una parte de la Biblia que dice que somos su tesoro más valioso, más que toda la creación, más que todas las cosas. Y Él se muere de ganas por compartir tiempo contigo. Él se muere de ganas por estar a solas contigo, por compartir. Y quiero terminar con esto. Quiero que me acompañes a 2 de Samuel, segundo libro de Samuel, capítulo 24, versículo 25. Dice así. Aquí habla cuando el rey David, antes de esto, el rey David había hecho un censo. Y entonces a Dios le desagradó este censo. Y dice que envió al profeta. Y el profeta le dijo, bueno, usted la embarró. Usted dejó de confiar en Dios y como rey está confiando en el ejército. Y eso le molestó mucho a Dios. Entonces hay una consecuencia de esto. Y el Señor llega y le dice, bueno, hay 3 cosas que voy a hacer. Tú decides cuál. O 7 meses de hambruna, o 13, no me acuerdo si eran 3 meses o 3 semanas en las que te van a perseguir tus enemigos, o 3 días en los que va a venir una peste ni la berraca, peor que el coronavirus, y va a destruir a todo el pueblo, o a gran parte del pueblo. Y entonces él dijo, no sé qué hacer, estoy confundido. El caso fue que optaron por la peste. Una peste, pues uno dice, pues bueno, son 3 días, pasan rápido. Y entonces dice que en medio de esta peste, David veía cómo el ángel empezó a destruir el pueblo. Y ya no lo soportaba más y le dijo, Señor, yo fui el que fallé. Ellos son ovejas, ellos no tienen la culpa, yo fui el que fallé, Señor. Yo fui el que me equivoqué. Si quieres, desquítate conmigo, haz lo que sea, aquí estoy. Si quieres, toma mi vida. Pero por favor no les hagas nada a ellos. Y entonces miren el versículo 22, dice, tómela, mi señor. Aquí está hablando que él se fue a edificar un altar y se fue a donde un hombre y este llegó y le dijo, pues usted es el rey, pues tome esta tierra, edifique ahí el altar y ofrézcale a Dios. Pero entonces David llega y le dice, no, yo no voy a hacer algo que no me cueste, tiene que costarme.
Y entonces David decide comprarle la tierra y empezar a edificar el altar. Y entonces después de que David edifica el altar, ahora sí el versículo 25, qué pena. Allí David edificó un altar al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra, y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Se detuvo la plaga que azotaba a Israel. La decisión de un rey inicialmente de tomar un censo trajo destrucción a todo un pueblo. La decisión de los padres puede traer destrucción a 1, 2, 3 y hasta 4 generaciones. Si tú como papá no decides hacer un altar para Dios, después te va a doler la destrucción que vas a ver en tus generaciones. Es necesario que hagas un altar. El altar detiene la plaga. El altar detiene la ruina. El altar detiene la enfermedad. El altar detiene el temor. David llega y dice, allí David edificó un altar, versículo 25, al Señor y sacrificó ofrendas quemadas y ofrendas de paz. Y el Señor contestó la oración que hizo por la tierra, y se detuvo la plaga que azotaba a Israel. Hay papás que tienen hijos en rebeldía en este momento y no saben por qué ha venido esa rebeldía. Pero esa rebeldía, ¿sabes por qué ha venido? Porque tú no has hecho un altar. Esa desobediencia ha venido porque tú no has hecho un altar. Porque has dejado que el altar se arruine, se destruya. Y muchas veces preguntas, ¿pero por qué mi hijo es así? ¿Pero por qué mi hogar está así? ¿Pero por qué hay enfermedad en mi familia? ¿Pero por qué hay ruina en mi familia? Y yo te digo algo, porque el altar está destruido. Y hoy Dios nos está llamando a edificar el altar, a restaurar aquello que se había perdido. Hoy Dios te llama, papá, cabeza, sacerdote, a restaurar el altar. Créanlo, yo soy el primero que se confronta con esta palabra. ¿Sabes tú cómo sabes que tu altar está destruido? ¿Cuándo fue la última vez que le enseñaste la palabra a tus hijos? ¿Cuándo fue la última vez que les enseñaste a orar? ¿Cuándo fue la última vez que oraste con tu pareja? El altar está destruido. El altar está destruido, hombres. Hemos tenido altares destruidos. Y como consecuencia, nuestra familia ha estado destruida. Y hoy en día vemos en esta sociedad y le echamos culpa a los políticos. Y le echamos culpa a la derecha, a la izquierda, al centro, a todos. Pero no nos damos cuenta que toda esta problemática que nos rodea aquí en Colombia, ¿sabes por qué es? Porque el altar está destruido. Porque
todos esos jóvenes están haciendo todo ese tipo de manifestaciones, de vandalismo. Están desorientados. ¿Por qué? Porque no tuvieron un papá. Porque no tuvieron a los padres que edificaran un altar a Dios. El altar está destruido. El altar está destruido y por eso la nación está toda desorientada. Porque el altar está destruido. No depende de un partido político. No depende de un gobernante, no. Depende de la familia. La familia es la base de la sociedad. Y si la familia está destruida, la sociedad está destruida. Si la familia está consolidada, fuerte, la sociedad está fuerte. Así que yo te quiero invitar ahí donde estás, a que cierres tus ojos y te humilles delante de la presencia de Dios y le digas: Señor, perdóname. Perdóname, Señor, porque he destruido el altar. Porque he dejado a un lado el altar tuyo, Señor. Porque mi altar está destruido. Y he dejado construir otros altares alrededor mío. He dejado que el trabajo, he dejado que el deporte, he dejado que los viajes y otro tipo de cosas se levanten como altar en mi familia. Perdóname, Señor, porque el altar lo he destruido. Perdóname, papá. Y he vivido solo de los tiempos antiguos, cuando tu gloria se manifestaba. Y he dicho: oh, cuán linda esa época en la que Dios se manifestaba. Hoy te pedimos perdón, Señor, porque por nuestra culpa, Señor, nuestros hogares se han desviado tras otros dioses, tras otros ídolos, por nuestra culpa, Señor. Así como el pueblo de Israel estaba completamente desorientado, hoy vemos una nación desorientada, Señor. Y te pedimos perdón, Padre, porque hemos destruido el altar. Porque hemos dejado a un lado, Señor, el buscarte, el leer tu palabra, el meditar en ella. Perdónanos, Señor. Y a partir de hoy tomamos la decisión de restaurar este altar. Poco a poco, Señor, piedra por piedra. Dice que Elías fue levantando piedra por piedra y fue cambiando, fue limpiando. Hizo una zanja para que corriera el agua. Él empezó a transformar ese altar que estaba destruido y lo empezó a arreglar. Y hoy te pedimos, Señor, que así mismo, como lo hizo Elías, como lo hizo David, como lo hizo Abraham, que hizo un altar de obediencia, porque tenía que sacrificar a su hijo, así mismo lo hagamos nosotros. Así como lo hizo Jacob, Josué. Hoy te damos gracias, Señor, porque sabemos que por medio del altar tú empiezas a restaurar esta nación. Por medio del altar tú empiezas a restaurar las familias. Y si se restauran las familias, se empieza a restaurar la nación.
Que realmente tú seas el número uno en nuestras vidas, Señor. Que tú seas ese número uno, Padre. Padre, hoy te pedimos que la pereza no reine en nuestra vida, Señor. Que realmente, Señor, tomemos la determinación de a partir de hoy buscarte con deseo, con pasión. No por obligación, sino que lo hagamos por pasión, Señor. Que anhelemos buscarte. Que anhelemos cada día, Señor, tu presencia. Hoy te damos gracias, Padre, en este tiempo. Hoy creemos, Señor, que tú tienes cosas grandes para cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Y si hoy es la primera vez que tú te conectas, o es la primera vez que alguien te dijo, oiga, vaya, escucha este mensaje, ahí hablan chévere. Hoy te queremos invitar a que tomes la decisión de abrirle las puertas de tu corazón a Jesús. De decirle, Señor, aquí estoy. Quiero hacer un altar contigo. Y el primer paso para hacer ese altar es que tú tengas a Jesús en tu corazón, que lo recibas, que lo confieses como tu Salvador, como tu sanador, como tu todo. Así que donde estás vas a decirle, Señor Jesús, hoy te pido perdón por todos mis pecados. Te doy gracias por tu palabra. Te doy gracias por el sacrificio que hiciste en esa cruz. Y hoy tomo la decisión de abrirte las puertas de mi corazón y confesarte como mi único y suficiente Salvador. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida y no lo borres jamás. Padre, gracias por cada persona que hoy se conecta. Gracias por cada persona que hoy escucha tu palabra. Pero también te quiero dar gracias, Señor, por todo aquel que hoy decide creerte, que hoy decide levantar ese altar, aún en el área financiera. Padre, hoy oro por cada persona que pacta contigo. Hoy oro por cada persona que ofrenda, que te cree, que diezma. Y ahí donde tú estás, yo te quiero invitar a que le digas al Señor, Señor, hoy quiero hacer algo especial en mis finanzas. Hoy quiero que tú las restaures. Hoy yo quiero que no me pase como al pueblo que echaban su salario en el bolsillo y se iba por el bolsillo roto. Hoy te pedimos, Padre, que por favor tú sanes nuestras finanzas, pero necesitas restaurar el altar para que tus finanzas no se vayan en saco roto. Y una manera de restaurar el altar es cuando tú ofrendas, cuando tú pactas, cuando tú le crees. Y hoy oro por cada persona que decide creer, que decide ofrendar, que decide pactar. Te pido que tú los bendigas ahí donde están, Señor. Te pido que seas tú levantando, Señor, a estas familias en bendición, Padre. Bendice, Señor, provee para todo lo que necesitan, Señor. Crea milagros financieros, Señor. En el nombre de Jesús, hoy bendecimos a cada persona, Señor, que bendice esta tierra, que bendice esta obra, que decide bendecir a tu pueblo, bendecir a tu iglesia para que este evangelio siga llevándose a otras personas, Padre. Te damos gracias en este día, en el nombre de Jesús. Te amamos, Señor. Amén. Iglesia, Dios les bendiga. No se les olvide nuestro culto presencial a partir del 6 de junio a las 9 de la mañana, 11:15 de la mañana. Los amamos mucho. Allá nos vemos el 6 de junio. Chao, chao.